Vamos a ver, vamos a empezar ya. Doy la bienvenida formalmente a todos los participantes y ya voy a dar paso a Tomás. Tomás, creo que podrás compartir pantalla porque te he hecho coanfitrión y bueno, no necesita presentación alguna. Tomás es yo creo que la tercera o cuarta, ya he perdido la cuenta, de las tertulias que va a protagonizar. Y lo único que quiero recalcar es que ha aparecido una segunda edición de su libro sobre el Cano, en la que aporta, como él dice bien, corregida y aumentada, ¿no? Como antes se solía decir. Y realmente, bueno, hay alguna corrección. Él como ingeniero y como investigador preciso, pues no le duelen prendas cuando encuentra un dato que transforma o modifica lo que tenía escrito en la edición anterior, pues lo dice y da el nuevo dato, ¿no? Es alguna cosa muy puntual, por supuesto, ya que ya la primera edición era magnífica y estaba pues muy fundamentada, ¿no? Pero además introduce algunas cosas nuevas, como este capítulo sobre el que nos va a dar hoy. Ha dado lugar a un nuevo capítulo en el libro, en la nueva segunda edición, sobre ese proyecto, ese plan secreto de Magallanes que puede explicar algunos de los enigmas que la figura de Magallanes y sobre todo su comportamiento a lo largo de la expedición despierta en nosotros. Pues ya sin más dilación y agradeciéndote, Tomás, que hayas dedicado este tiempo a preparar la charla de hoy, que sé que tenías preparada hace tiempo, y que estés de nuevo con nosotros, pues ya sin más te cedo la palabra. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Javier, a ti, al Instituto Cervantes de Manila, como siempre, y a todos los que habéis venido y que es un gusto veros y que ya hasta que os echaba de menos y todo, ¿no? La última tertulia fue además en una hora intempestiva para mí que no pude asistir y ya hace 2 meses de la última a la que asistí, claro. Así que encantado de estar por aquí otra vez. Y bueno, le propuse a Javier tratar sobre este tema, que efectivamente es una de las principales aportaciones que he incluido en la ampliación del libro que tenía escrito, que ha salido reeditado. Voy a pasar a compartir pantalla, que he hecho aquí una presentación para tratar de ayudarme a explicarlo porque es un poco complejo. Yo, a ver, todo esto, siempre que me he referido a esta cuestión del proyecto de Magallanes, la idea de navegar hacia el oeste, aquello que en el motín de San Julián decían los de la San Antonio, de que por qué no iba por el Cabo de Buena Esperanza, toda esa parte, cuando me he referido a ella siempre he dicho que era como que nos faltaban piezas del puzzle, ¿no? No había una interpretación que me terminara de convencer, que hiciera como que las piezas que teníamos encajaran bien unas con otras. Y entonces es una cuestión a la que le he dado muchas vueltas y he revisado mucha documentación y creo haber alcanzado una interpretación en la que todo queda mejor ajustado, ¿no? Mejor engrasado. Y bueno, al final esto me hace ver que la historia es una disciplina realmente difícil, ¿no? Y bueno, os lo voy a contar, voy a tratar, es un poquito complejo a veces y bueno, a ver si me hago explicar bien. A ver, perdón, no sé qué he hecho aquí. No sé si estáis viendo mi pantalla o no. Aquí. Vale. La premisa de partida podemos decir que es esta gran frase con la que iniciaba Antonio de Pigafetta su relato. Magallanes había resuelto abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces,
pero se guardó muy bien de dar a conocer su atrevido proyecto por temor a que trataran de persuadirle, por los probables peligros que tendría que correr y por no desanimar a su tripulación. Es una cita que dice bastantes cosas y tiene su interpretación. Magallanes se guardó muy bien de dar a conocer su atrevido proyecto. Eso tiene vueltas. Ahora vamos a ir viéndolo. Si tomamos a Magallanes desde que llega a Castilla, una breve cronología es que llega a Sevilla el 20 de octubre del 17, inmediatamente contrae matrimonio con Beatriz Barbosa, no sabemos en qué fecha, pero sí que en ese mismo año, es decir, al cabo de menos de 2 meses prácticamente. Es decir, ese matrimonio de Beatriz Barbosa con toda probabilidad estuvo concertado con Diego Barbosa, el comendador. Se casan en los Reales Alcázares. Magallanes pasa a vivir a los Reales Alcázares. El 20 de enero emprende viaje a Valladolid, Magallanes, y en febrero, por lo tanto, ya está ahí en Valladolid en la corte. Es cuando el rey Carlos jura el cargo en las Cortes de Castilla. Y un dato interesante que añado, conoce ahí a Gonzalo Gómez de Espinosa, que como os ha avanzado Javier, he terminado ahora un libro sobre Gonzalo Gómez de Espinosa que espero salga en septiembre junto con ello. Y bueno, me parece interesante el dato de que Gonzalo Gómez de Espinosa estaba en Valladolid y fue de los primeros tripulantes que conocieron a Magallanes. ¿Qué ofrece Magallanes al rey? Bueno, Magallanes, Cristóbal de Haro y Ruy Faleiro, como sabemos. Ellos dicen conocer la ubicación del Maluco y su pertenencia a Castilla. Maximiliano Transilvano, que nos dejó esa crónica que todos conocemos, decía: Hernando de Magallanes y Cristóbal de Haro se vinieron a la corte determinados para demostrar a su majestad y para le decir que Malaca se creía estar en los términos de la partición de Castilla. Por consiguiente, era muy certísimo que las islas de las Molucas, donde es el propio nacimiento de la especiería, estaban y caían en la partición occidental perteneciente a Castilla, del Tratado de Tordesillas, se entiende. O sea, decían que incluso Malaca ya la consideraban que estaba dentro de la demarcación castellana y, por lo tanto, sin ninguna duda, las Molucas. Esta información Magallanes la tiene, como sabemos, por la carta o cartas famosas que le había escrito desde el Maluco su amigo Francisco Serrano. ¿Cómo obtiene esas cartas de Francisco Serrano? La crónica de Joao de Barros nos cuenta que en 1513 Antonio Miranda de Acevedo cargó clavo en el Maluco y trajo a los portugueses que estaban con Francisco Serrano, que eran 8 o 9 con los que habían quedado, los de la nao, la embarcación esta, la Sabaya, que Francisco Serrano había naufragado con ella mientras acudieron por primera vez los portugueses al Maluco con la expedición de Abreu en el año 1512. Bueno, pues en el año siguiente, en el 13, Antonio Miranda de Acevedo vuelve a ir al Maluco a comercial, se lleva a Malaca a los compañeros que habían sobrevivido de Francisco Serrano y ahí Francisco Serrano escribe a sus amigos y principalmente a Fernando de Magallanes, con quien ya en India y Malaca habían tenido particular amistad. Por favor, cerrad micrófonos, si alguien lo tiene abierto. A ver, alguien que tenga abierto el micrófono, por favor, que lo cierre, que si no, no podemos oír a Tomás. A ver, adelante, Tomás. Ahora, ¿no? Yo vale. Creo que sí, ya he cerrado un micrófono sí. Que había por ahí. Adelante y lo siento mucho. Adelante. Tranquilo.
estábamos con qué ofrecen esas tres personas, Magallanes, Falero y Cristóbal de Haro, al rey. Aparte de conocer la ubicación del maluco y que pertenece a Castilla, le piden licencia para acudir allí, pero con una armada organizada por ellos mismos, una armada privada. Se ofreció Hernando de Magallanes de ir en persona a las descubrir, y Cristóbal de Haro se profirió de armar a su propia costa y de sus amigos las naos, diciendo al emperador que no querían que su majestad gastase cosa alguna. También Transilvano no lo contaba. Esto es importante, es un detalle importante. A ver. Y otra cuestión es que piden exclusividad de la licencia por 10 años para la derrota seguida. Es decir, el camino que ellos sigan le piden al rey que nadie más pueda utilizarlo para comerciar con las Islas Molucas. Esa frase con la que hemos empezado de Pigafetta, el atrevido proyecto de Magallanes, si lo entendemos como la pretensión de alcanzar Asia navegando hacia el oeste, choca con que este no era el primer viaje que iba a partir con esa idea. Y aunque ya desde Colón podíamos considerar que era así y que hubo sucesivos intentos, nos podemos fijar en la expedición previa en la que Juan Díaz de Solís había llegado a alcanzar el Río de la Plata y la capitulación en la que Fernando el Católico le daba las instrucciones. Decía que debería ir esto es de 1515, ir a espaldas de la tierra donde ahora está Pedrarias, mi capitán general y gobernador de Castilla del Oro, de allí adelante ir descubriendo por las dichas espaldas de Castilla del Oro, es decir, a espaldas de América, 1700 leguas y más, si pudiéredes, contando desde la raya de demarcación. 1700 leguas es prácticamente toda la anchura del Océano Pacífico que por dimensionamiento de la Tierra se tenía entonces preconcebida. Tal como quedaba reflejado en el mapa previo a la expedición, el Culpan 4, y tal como el propio Gonzalo Gómez de Espinosa afirmaba en la carta que escribió al emperador desde Cochín, en que decía que del Maluco a la primera tierra de América consideraba que había 1800 leguas. Bueno, pues esto, en estos términos aproximados, está hablando Fernando el Católico a Juan Díaz de Solís. Es decir, esa pretensión inicial de buscar Asia por Oriente no es nueva. Así que el gran valor de Magallanes cuando llega a Castilla no es esa propuesta, sino su conocimiento reservado de la ubicación del Maluco. Nadie de los que habían intentado alcanzar Asia hasta entonces sabía cuál era exactamente la posición de las Islas de las Especies, pero Magallanes sí. Y además trae unas cartas escritas desde allí por un amigo suyo que le cuenta dónde están. Ese es su principal valor. Y nadie en Castilla iba a asombrarse ahora de tal modo que Magallanes tuviera que ocultar cuál era su intención si se trataba de repetir lo que ya incluso Solís había intentado hace unos poquitos años atrás. Entonces, ¿cuál era el atrevido proyecto de Magallanes? Nos tenemos que fijar en la documentación que tenemos sobre este mismo periodo, la gestación del viaje. Allí en Valladolid, el rey atiende a estos tres hombres y lo principal es que no solo es que le gusta la idea, es que la hace suya. La armada ya no será organizada por ellos, sino por la propia corona. ¿Cuál es el objetivo que se declara en las capitulaciones? Esta es una frase que se puede interpretar de dos maneras, a mi entender. Queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar océano, dentro de nuestros límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas. Esto de dentro de nuestros límites de nuestra demarcación normalmente se ha entendido como que no deben invadir el hemisferio portugués del Tratado de Tordesillas. Pero si lo leemos con mente abierta, también puede interpretarse como que esas islas que pretende localizar el rey
solo le valen al rey mientras estén dentro de sus límites y demarcaciones. Es otra manera de poder entender esta frase. No es que le esté el rey restringiendo el paso por el hemisferio portugués, sino que las islas de las que traiga noticia deben estar dentro del hemisferio castellano. Con esa perspectiva vamos a seguir. Las capitulaciones de Valladolid tienen una confirmación inmediatamente posterior a los poquitos días que nos ayudan a entender esa frase de antes en esta manera que comento. Porque dice el rey, parece que lo viene a aclarar. Por una mi cédula y capitulación, mandé tomar cierto asiento con vosotros sobre el viaje que queréis hacer para descubrir lo que hasta ahora no se ha hallado, que es en los límites de nuestra demarcación, y lo poner son nuestro señorío y jurisdicción. Esta frase, si os dais cuenta, se entiende mucho mejor en este segundo sentido. Lo que quiero que descubráis debe estar en los límites de nuestra demarcación. En ningún modo parece que le está restringiendo por dónde ir. Además, respecto a esto que le pedían de mantener licencia exclusiva de 10 años para el camino que terminarán siguiendo, se lo concede, sí, pero con algo importantísimo, una excepción que se saca el rey de la manga, que nos va a hacer comprender esto como que es así lo que estamos diciendo. Dice, vale, el rey les dice, no daremos licencia a persona alguna que vaya a descubrir por el mismo camino y derrota que vosotros fueredes. Vale, hasta aquí les concede lo que han pedido. Ahora bien, pero entiéndase que si nos quisiéramos mandar descubrir a otras personas por la vía del oeste, para buscar el estrecho, lo podamos mandar fácil. Pero también queremos que si vosotros, por alguna de estas otras partes, quisieredes descubrir, que lo podáis hacer. Es decir, no voy a dar licencia a nadie que vaya por vuestro camino, pero sí a cualquier otra persona que busque la vía del oeste para buscar el estrecho. Y si queréis vosotros ir por ahí, que lo podáis hacer. Pues hombre, claramente parece que le está dando vía libre para alcanzar el maluco por donde él quiera. Así es como interpreto todo esto. Ahora bien, ¿qué nos cuenta de todo esto otras fuentes? ¿Cómo podemos esto tratar de confirmarlo? A través de la cronística tenemos a Bartolomé de las Casas, que fijaos qué bien casa con esto, porque dice, hablando yo con el Magallanes, que afirmaba que se encontró con Magallanes en Valladolid después de las capitulaciones, diciéndole qué camino pensaba llevar, respondióme que había de ir a tomar el Cabo de Santa María, que nombramos el Río de la Plata, y de allí seguir por la costa arriba, y así pensaba tomar, arriba se entiende o bien por dentro del Río de la Plata o hacia el sur, ¿no? Y así pensaba topar el estrecho. Díjele más, ¿y si no halláis estrecho por donde habéis de pasar a la otra mar? Respondióme que cuando no lo hallase, iría por el camino que los portugueses llevaban. Es decir, confirma que iría a buscar un estrecho, pero si no lo encontraba, iría por la parte portuguesa. Maximiliano Transilvano no lo cuenta igual, pero sí deja claro que acudir hasta el Maluco por la vía portuguesa fue una opción que se tuvo bien en cuenta. Si por el viaje que los portugueses hacían o viesen los castellanos de ir a descubrir aquellas islas Molucas de la especiería, era cosa muy incierta y en que se ofrecerían grandísimos peligros, por lo cual pareció al emperador y a los de su consejo que así como esto que Magallanes y Cristóbal de Haro decían era cosa de grande esperanza, así era cosa de mucha dificultad y disimulábanse con ellos, trayéndolos en dilaciones de día en día hasta saber otra cosa de más certidumbre. Se barajaba y lo veían como una cosa muy difícil. La crónica de Fernando de Oliveira también parece que termina de resolverlo diciendo que el emperador ordenó que fuesen dados a Fernando de Magallanes 5 navíos debidamente armados y equipados, gracias a los que pudo descubrir la vía más cómoda para alcanzar el Maluco. Al rey le daba igual por donde fuera, pero que llegara y que de lo que trajera noticias, eso sí era importante, debía estar dentro de los límites de
de Castilla. Pues esto es lo que parece que era el proyecto de Magallanes. Ahora bien, esto choca con una interpretación del Tratado de Tordesillas, según la cual no se podía atravesar por los navíos el hemisferio contrario, ¿no? Yo soy el primero que ha interpretado, al leer el Tratado de Tordesillas, que esto era así, que los mares quedaban divididos. Hay personas que, en cambio, leen el Tratado de Tordesillas y lo interpretan de la manera contraria a la mía. Es verdad que en las cláusulas principales no habla de repartir los mares, pero sí que después el propio tratado establece que se crearía una armada conjunta en la cual se avanzarían las 370 leguas hasta determinar dónde se encuentra el meridiano de demarcación, y si hubiera tierra allí se haría una señal o torre de la cual los unos no os harían pasar a la parte de los otros, ¿no? Entonces ese pasar es lo que me hace a mí interpretar que los mares estaban cerrados al paso de las naos del reino contrario. Sin embargo, claro, el hecho de que unos lo entendamos de una manera y otros de otra, a mí al final me hizo pensar, digo, bueno, voy a tratar de averiguar cómo lo interpretaron ellos. Como lo interprete yo o el de al lado me da lo mismo. ¿Cómo lo interpretaron ellos? Y sobre esto pues he ido recabando algunas pistas, ¿no? Una de ellas es la carta que cuando la nao Victoria llega a Sevilla, después de dar la vuelta al mundo, escribe quejándose Juan III de Portugal al emperador. Es una carta bien extensa y bien larga en la que pide grandes castigos para la tripulación, pero lo hace por haber invadido las islas de Maluco, que considera bajo su soberanía, no por haber cruzado las aguas del hemisferio portugués. Lo cual creo que es un dato interesante, porque se explaya bien a gusto en el rey aquí, en los motivos por los que cree que la tripulación debe ser castigada, pero en ningún momento habla de que deba serlo por haber atravesado las aguas. Otro documento interesante en este sentido, el que en 1527, todavía con el Tratado de Tordesillas vigente, una carta que escribe Cristóbal de Haro a Simón de Alcazaba, capitán de la siguiente armada que se estaba organizando para ir a Maluco. Le decía a Simón de Alcazaba: provea que se hagan y escriba a Diego Rivero, a cosmógrafo, sobre ello la orden que se ha de tener. Se refería a hacer los mapas que deberían llevarse a bordo. Y si han de ser medias cartas con la navegación al Cabo de Buena Esperanza y tornar por allí, o si han de ser cartas enteras con el estrecho y navegación de Maluco a la Mar del Sur. Esta frase es brutal. Le está diciendo: encarga ya a Diego Rivero los mapas que te vayas a llevar, pero antes de eso, ten claro por dónde vas a querer ir al final. Si por la parte del Cabo de Buena Esperanza o por la parte de América, porque en función de eso te hará los mapas de una manera o de otra. Cristóbal de Haro estaba considerando perfectamente válida la opción de partir desde Castilla, navegar por el hemisferio portugués y alcanzar el Maluco. Y aparte, si ahora nos cogemos el Tratado de Zaragoza en 1529, parece, yo lo veo así, es como que viene a aclarar los términos estos de la navegación. Dice que dentro de la demarcación contraria lo que no se puede hacer es tratar, ni comerciar, ni cargar. Es decir, aclara esta cosa que por lo menos los castellanos interpretaban de esta manera, de que daba igual, que mientras no tocaran tierra no pasaba nada, no incumplían el Tratado de Tordesillas, y se establece que es esto precisamente lo que les está prohibido: detenerse en tierra, tratar, comerciar y cargar. De este modo, daos cuenta, el Cano La Vuelta atraviesa el hemisferio portugués precisamente con la intención de no tocar tierra, es decir, bajo este criterio que queda claramente expresado en el Tratado de Zaragoza, aunque no en el de Tordesillas. Bien, pues de cara a ir al Maluco, igualmente ellos podían tener en la cabeza la pretensión de alcanzar las Molucas por la vía portuguesa, y eso era legítimo mientras no tocaran tierra.
¿qué le dice Carlos I a Magallanes y Falero tras las capitulaciones? Pues les escribe una carta en la que es una réplica a algo que le ha escrito Magallanes, en la que vemos que dice: os teméis que, si alguno de vosotros o entre ambos falleciereis, y hubierais dado a la gente que en ella fuere instrucción y regimiento para que el dicho descubrimiento fuere necesario, es decir, si hubierais dicho dónde están las Islas de las Especias y os pasara algo, y aprovechándose de él descubrieren otros las partes e islas que vosotros vais a descubrir, dice que temen que vuestros herederos y sucesores de cada uno de vosotros hayáis de gozar y gocen de las mercedes y privilegios que en las capitulaciones se contienen. Es decir, aquí vemos que el rey les ha pedido declarar la derrota, es decir, qué camino van a llevar y sobre todo dónde están las Islas Molucas, el destino del viaje. Le ha pedido que esa información la comparta con los demás que van a ir con ellos. Pero ellos alegan, dicen que no lo hacen porque si mueren no está escrito claramente que si logra la expedición el objetivo, sus herederos terminen por recibir lo que tienen capitulado, las prebendas estas que tienen con el recapitulado. Es como una excusa, en realidad, porque el rey a esto les dice que no se preocupen, que se lo va a dar de todos modos, aunque fallezcan, pero que la derrota la den, que no se vayan sin dar la derrota. Bueno, pues es que un año después de esto, Magallanes y Falero siguen sin proporcionar la derrota. Estamos a 19 de abril de 1519 y esta orden del rey todavía no se ha cumplido. Es verdad que hasta ahora no todos los puestos están todavía asignados y cubiertos. No tenían por qué haberlo hecho, puesto que no toda la tripulación estaba todavía compuesta y faltaban capitanes por nombrar. Es aquí precisamente en abril cuando ya queda, digamos, la tripulación cerrada. Bueno, Elcano ya estaba trabajando en la Armada desde enero, Juan Bautista de Punzorol desde mucho antes, Antón Salomón. Había mucha gente que ya estaba reclutada, ya estaba trabajando, organizando la expedición, pero, por ejemplo, Juan de Cartagena fue nombrado capitán de una de las naos y veedor y tesorero en 30 de marzo. Es decir, es razonable que a 19 de abril Magallanes y Falero todavía no hubieran dado la derrota. Además, el rey pide este día que la proporcionen a todo aquel que sepa navegar, que está a bordo de las naos, no solo a los principales. Capitanes, pilotos, maestres, contramaestres y marineros de los navíos de la Armada, en presencia de nuestros oficiales de la Casa de Contratación de las Indias que residen en la ciudad de las Indias, vos mostrarán la derrota con todos los regimientos de altura que saben para el dicho viaje. Es decir, el rey no quiere que la expedición parta y que los únicos que sepan su destino, que sepan llegar al destino, sean Magallanes y Falero. Pero sigue pasando el tiempo y ellos siguen sin declararla. A 5 de mayo vuelve a decir el rey: ya sabéis cómo los dichos capitanes han de declarar la derrota que han de llevar en el dicho viaje. Yo os mando a los oficiales de la Casa de Contratación que la recibáis de ellos por escrito. El 8 de mayo, este día se dicta la instrucción para la Armada, esa larguísima instrucción, 74 cláusulas. No habla de esto. Lo que sí dice es que cuando partan de Sevilla, llamará a Magallanes a los pilotos y maestres y les darán las cartas para hacer el viaje y mostrará la primera tierra que esperan ir a demandar, para que sepan en qué derrota está y porque los otros navíos os puedan siempre seguir a acompañar y no se aparten de vosotros. Esto es muy específico de cara a que les diga cuál es la primera tierra, o sea, cuál va a ser la primera escala. Lo que quiere el rey aquí es concretamente
que compartan con los demás dónde van a detenerse como primera escala. No está hablando del destino del viaje. Claro, esto es interpretación mía, es argamasa que me sirve para unir estas piezas y es Magallanes sabe que se convierte en prescindible si comparte su conocimiento de la ubicación del maluco. Es decir, su valor es ese, que él sabe dónde ir. Si no, en Castilla hay mucha gente que puede hacer este viaje. Hay Juanes Díaz de Solís, todos los que queramos. Pero el valor de Magallanes es que es él quien sabe dónde hay que ir. Y claro, esto deja al rey en una situación en la que tiene un capitán que abiertamente incumple su orden, pero no puede relevarlo. Entonces se crea una tensión entre ambos que no se va a resolver. Esta es la grandísima tensión que se produce ya desde mayo, cuando el rey se da cuenta de que Magallanes no le está haciendo caso abiertamente. Hay otros motivos para el recelo mutuo. Magallanes se muestra siempre autoritario con la casa de contratación. Como decía la carta de Sebastián Álvarez al rey de Portugal, los oficiales de la casa de contratación podían maltragar las cosas de Magallanes y que éste les decía que haría en la armada lo que quisiese sin darles cuenta. Esto, al final, ¿qué está pasando a Magallanes? El hecho de que el rey le hubiera, en vez de darle licencia a él para ir él como hubiera querido, hacer suyo el viaje, a Magallanes no le viene bien en el fondo, porque va a perder autoridad. Ahora tiene que compartir las cosas con la casa de contratación, son ellos los que se ocupan de organizar la armada. Entonces, esto que todo el mundo podía entender como que aquella reunión en la que contaron al rey su proyecto fue todo un éxito y el rey, madre mía, sí, yo os apoyo, tal, ¿no? Se pasaron, les salió demasiado bien y se les torció un poco el plan porque ya es el rey quien manda, no ellos, y la casa de contratación de por medio, y son esta gente los que están organizando el viaje. Magallanes ahora sigue queriendo hacer lo que él quiere, pero se ve encorsetado y eso le molesta. Gonzalo Gómez de Espinosa decía, hay algunos que por ser portugués el capitán no querían ir. Claro, es normal también, ¿no? Alguien que viene de Portugal puede ser considerado un traidor y por mucho que te fíes de él, siempre lo tienes ahí, eso no. Eso existía, pasaba. Y luego las famosas maniobras del embajador portugués Álvaro da Costa, que, bueno, pues este era el que estaba ahí hablando al Carlos I, diciendo que Magallanes y Faleiro eran personas de poca sustancia. Y la crónica de Herrera nos viene a decir que incluso llegaron algunos a aconsejar matar a Magallanes, aunque realmente no pasó la cosa de ahí, de aconsejarle al rey de Portugal matar a Magallanes. Bien, todo esto al final es un cóctel que crea un recelo mutuo cada vez más elevado y una tensión más fuerte entre el rey y Magallanes. Y fijaos, hasta el 26 de julio no da un golpe en la mesa el rey. La situación ya es insostenible. La armada está completamente preparada para salir, no sale y el rey dice, bueno, se acabó. No puedo apartar a Magallanes, porque evidentemente es el que sabe ir, pero voy a hacer todo lo que pueda para limitar su mando. Así que Ruy Falero de momento no viajará. Lo de que no viajará porque estaba loco y no sé qué, son cosas que se dicen en fuentes, pero posteriores. ¿Vale? Aquí lo que a Ruy Falero le dice el rey es que le va a mandar en una siguiente armada. Se limita el número de portugueses. Se habían ido alistando mucho portugués y el rey dice, no, se limita el número. Magallanes quería que el menor de los navíos, el Patache Santiago, no tenía un capitán designado por el rey. Entonces ahí quería Magallanes colocar al piloto Juan López Carballo, que era amigo suyo, y el rey dice que no y que quien va a ser es Juan Rodríguez Serrano, el piloto de la casa de contratación, Juan Serrano. Y sobre todo se asciende a capitán en este momento, 26 de julio,
a conjunta persona al capitán y veedor Juan de Cartagena. Ya había sido nombrado capitán, veedor, tesorero el 30 de marzo y es el 26 de julio cuando Ruy Falero no va y Juan de Cartagena aparece como conjunta persona, que es una expresión que yo en otros documentos de la época la he visto referida a los matrimonios, en actas notariales, de poderes y cosas así. Como que se hablaba, era una manera de referirse a un matrimonio. No eran las cosas legítimas mientras no estuvieran decididas entre ambos como conjunta persona. Es una cosa que yo le digo mucho a mi mujer, además, ¿no? Digo, oye, no te vengas arriba, que si yo no estoy de acuerdo, aquí somos conjunta persona. Bueno, creo importante esto. La designación de Juan de Cartagena como conjunta persona, por otro lado, no es lo suficientemente explícita de cara a los demás. Es decir, me estoy poniendo en la cabeza de Gonzalo Gómez de Espinosa, cuando en el motín de San Julián tiene que decidir en qué bando se sitúa, y él tiene una orden del rey que le dice, harás cumplir lo que mande el capitán general. Pues no le queda otra, aunque no hubiera querido, a Espinosa que cumplir con ese mandamiento. Y el capitán general no es otro que Magallanes. Esto de conjunta persona, quizá el rey debería haber sido más explícito y haber nombrado también capitán general a Juan de Cartagena. Y estas diferencias se hubieran llevado de otra manera. No lo sé. Bueno, Magallanes, haciendo gala de su fuerte personalidad, cuando recibe estas órdenes del rey, que por cierto no las da el rey a él, el rey se las transmite a la casa de contratación, que creo que es significativo, que no se las dirija directamente a Magallanes, él se queja. Y dice que cuando en Barcelona le dieron el regimiento, se está refiriendo a la instrucción de la Armada, que esa fue dictada en Barcelona, y le dijeron que aquel cumpliese y guardase, él dijo que así haría, y que si otra cosa su Alteza o su Consejo le mandase en contrario del dicho regimiento y capitulación, que él no la guardaría. ¿Vale? O sea, yo voy a cumplir en lo que quedamos. A mí todo esto nuevo que me estáis contando. Y por otro lado, la casa de contratación le presiona para partir hacia Sanlúcar, que es un tema interesante también. Haga de bajar las naos el río abajo para hacerse a la vela cuando fuere tiempo, porque hay peligro en la tardanza. Este peligro creo que es el creciente temor a un brote de peste. Lo que pasa es que esto se sale del tema, así que lo comentamos luego en la tertulia. Bien, pues ahora resulta que un día antes de partir, Magallanes afirma haber declarado la derrota a los demás. Está de partida y la armada a toda presta y tiene dado todas las cosas a que se obligó de regimientos y cartas de marear, astrolabios, cuadrantes y regimientos para los capitanes y derrota a los pilotos. Un día antes de partir, por fin Magallanes se espera al último día para cumplir la orden del rey. Pero, ¿cuál fue la derrota que él dio? Este es otro tema, ¿no? Incluso en su época, esto fue controvertido. Hay un proceso legal que abrió el heredero de Magallanes, su cuñado Jaime Barbosa, en el que reclamaban ya después de la muerte de Magallanes, unos años después, cobrar lo que creían que se les debía, ¿no? Entonces aquí vemos que decían que el Consejo de Indias en su momento rechazó los pagos a los herederos de Magallanes por no tener probado el comendador Barbosa el dicho Magallanes haber dado la derrota y regimiento que dio a los pilotos de la Armada. Como que no había proporcionado la derrota, ¿vale? Sin embargo, en este mismo documento se continúa diciendo, pero los dichos herederos sí sabían que Magallanes la había dado. Así que apelaron la sentencia y hicieron nuevas probanzas, en que se probó haber largamente cumplido. Y el fisco fue condenado a que se cumpliese con los dichos herederos todo lo que se prometió al dicho Magallanes. Es decir, que incluso en su época
era controvertido ese documento en el que Magallanes había dado la derrota, ¿no? Inicialmente el Consejo de Indias dijo que eso no y después que sí. Es raro que a día de hoy no nos conste, cuando tenemos miles y miles de folios sobre la organización de la Armada y los pagos, y que está absolutamente todo registrado. Y este documento, con su importancia, no está. No sabemos cuál es. Entonces, una posible hipótesis es que lo sea que es el memorial geográfico que escribió Magallanes, esta breve cara, al rey, que podía ser considerado como la derrota prevista. No lo escribe con esa intención. Bueno, a ver, es un documento sin firmar, aunque por detrás pone, con letra claramente de la época, el memorial que dejó Hernando de Magallanes cuando partió para la especiería. Además, que tal como se expresa, está claro. Bueno, yo no tengo duda de que es Magallanes su autor. Esto iba orientado a aclararle al rey la posición del maluco en caso de que el rey de Portugal después quisiera seguir reclamando la pertenencia a sus territorios. Decía, porque podría ser que el rey de Portugal quisiese en algún tiempo decir que las islas de Maluco están dentro de su demarcación y podría mandar cambiar las derrotas de las costas y acortar los golfos del mar sin que nadie se lo entendiese así como yo lo entiendo. Bueno, pues le informa, ¿no?, aquí al rey de todo esto. Y si nos vamos fijando, va recorriendo los puntos geográficos que la crónica de Bartolomé de las Casas nos describe. Primero iremos al Cabo de San Agustín, en Brasil. Después al Cabo de Santa María, la embocadura del Río de la Plata. Después al Cabo de Buena Esperanza. Del Cabo de Buena Esperanza a Malaca. Y de Malaca a las islas de Maluco. Así es como va desarrollando Magallanes cuál es la posición esperada del Maluco. Bueno, eso es una hipótesis aparte, ¿no?, que ese documento pudiera ser el de la derrota prevista. Bien, bueno, ahora nos parte la expedición ya, por fin. Y se produce, como sabemos, una primera discusión en las Islas Canarias, a poco de salir de las Canarias, a causa de la derrota entre Juan de Cartagena y Magallanes. En Canarias parece que Juan de Cartagena pidió juntamente con los otros oficiales a Magallanes que él debía consultar con él todas las cosas tocantes a su viaje, como conjunta persona, y con los otros oficiales, conforme a las instrucciones que de su majestad llevaban, sobre lo que dice que hubo alguna manera de enojo entre ellos, porque Magallanes no le salía a ello, diciendo Cartagena que les diese la derrota por do habían de ir, y al fin les dio. Aquí ahora entiendo que se trata de que Magallanes tampoco les estaba proporcionando la derrota del primer punto que, conforme en la instrucción de Barcelona pedía al rey, les tenía que decir dónde iban a detenerse en primer lugar, cuál era la primera escala. Es aquí la primera escala donde no la comunica Magallanes. En la crónica de Herrera dice que Magallanes, lo que pasó fue que Magallanes les dice que van a tomar un rumbo y al salir de las Canarias toman otro. Y Cartagena se queja de oye, ¿por qué no estás adoptando el que antes me has dicho que ibas a adoptar? Y no está bien que tomes un cambio de criterio sin habérmelo dicho, por lo menos. Simplemente es ese el enfado que hay. Pero claro, Magallanes desprecia a Cartagena y ya la cosa se tuerce. Se produce una segunda discusión por causa de la derrota cuando están a la altura de Guinea. Un día en calma, en esas calmas ecuatoriales de por allí, hizo botar fuera el esquife Magallanes y mandó llamar a su nao al dicho Cartagena y a otros capitanes y pilotos de las otras naos. Y juntos pasaron entre ellos muchas palabras sobre las dichas derrota y manera de saludar. Que Magallanes había obligado a Cartagena a saludarle todos los días desde la nao San Antonio. Y bueno, habían discutido ya por eso. En el que el dicho Magallanes echó mano del pecho al dicho Cartagena diciendo, sed preso. Es donde apresa Magallanes a Cartagena, en Guinea. También por un tema de la derrota. Aquí, en este caso, podríamos a lo mejor entender que
Juan de Cartagena no tenía claro que al Cabo de Buena Esperanza, si era donde esperaba ir, tal como veremos, que para ir al Cabo de Buena Esperanza el camino correcto a vela es por Brasil. ¿Vale? Hay que tener esto en cuenta. Los vientos de la corriente de Benguela, que parten desde el Cabo de Buena Esperanza en dirección noroeste hacia el Ecuador, a la altura de Guinea, impiden navegar a vela en sentido contrario, recorriendo la costa a la altura de Namibia y por ahí. Eso no es el camino para ir a vela, te encuentras viento contrario. Necesitas abrirte, cruzar a Brasil y ya entonces navegar dirección este hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza. Por eso quizá Ginés de Mafra se refería a esta situación como que no eran gente de mar, Juan de Cartagena, y no entendía la virada que hizo hacia América desde Guinea Magallanes. Esa virada hacia América no tenía por qué entenderse como que Magallanes iba ya a dedicarse nada más que a recorrer la costa americana. Podía entenderse por gente más experimentada como que era el camino correcto para ir al Cabo de Buena Esperanza. Es lo que quiero decir. Vale, ya llegamos al motín. Porque todo esto, al final, yo creo que nos hace entender el motín de una manera quizá mejor. Va pasando, Magallanes llega al Río de la Plata, aquello no es el estrecho, continúa recorriendo al sur la costa de América, nunca lo encuentra, el tiempo va pasando, la tierra se va volviendo más yerma, más estéril, el clima más inhóspito, se va terminando la buena época y esto es un problema. Y Magallanes opta por, a priori, lo más conservador, que es detenerse a invernar. Magallanes comunica entonces su decisión de detenerse en el puerto de San Julián para persistir después de que pase el invierno. Y dice a los demás, según la crónica de Herrera, que el rey le había ordenado el viaje que había de llevar. Estaba siguiendo ese viaje por lo que el rey le había ordenado. Y que en todo caso había de navegar hasta hallar el fin de aquella tierra o algún estrecho. Él no iba a renunciar a la búsqueda del estrecho mientras tuviera opciones de hacerlo. En cambio, los amotinados, los que vuelven con la San Antonio después, dicen que lo que le piden a Magallanes es que tome la vía del Cabo de Buena Esperanza. Visto que iban por la costa adelante sin tomar la derrota en busca del Cabo de Buena Esperanza y la isla de San Lorenzo, Madagascar, donde el dicho Magallanes les dijo que habían de ir y se les pasaba el tiempo, acordaron de hacer un requerimiento al dicho Magallanes para que, conforme a lo que por su majestad les era mandado y por las provisiones e instrucciones que llevaban parecía, siguiesen su viaje para donde habían de ir. Es decir, nuestra obligación es llegar a las Islas de las Especias y olvídate de buscar el estrecho, vete por el Cabo de Buena Esperanza, pero no pares aquí tanto tiempo. Porque parar allí, en aquel lugar que tan pocos recursos ofrecía, implicaba consumir los víveres que portaban. De esto hablan Elcano y Bustamante después de que termine el viaje, aunque ellos no dirán que pidieron a Magallanes acudir por Buena Esperanza, sino que le pidieron proseguir en la búsqueda del estrecho, no detenerse. Los otros capitanes, juntamente con el dicho Cartagena, esto lo decía Elcano, requerían al dicho Magallanes que tomase consejo con sus oficiales y que diese la derrota a dónde quería ir y que no anduviese así perdido y no tomase puerto donde invernasen y comiesen todos los bastimentos y que caminasen hasta donde pudiesen sufrir el frío para que si hubiese lugar pasasen adelante. Es decir, el problema es de autonomía. Habían partido con comida para 2 años de expedición. Si ahora te detienes por un montón de tiempo en el puerto de San Julián, estás apostándolo todo a una carta, a que el estrecho exista. Si después de proseguir el viaje el estrecho no existe, habrás fracasado porque no tendrás comida para entonces pretender llegar hasta Asia, a cruzar a Asia por la vía portuguesa. Tendrás que volver a España porque te habrás quedado sin víveres. Entonces hay 2 opciones que parecen menos, por un lado, menos conservadoras, pero por otro lado, que a priori parecen asegurar más el éxito de la expedición. Continúa y busca el estrecho,
o vete ya por el Cabo de Buena Esperanza. Pero detenernos tanto tiempo no, porque nos vamos a quedar sin comida y si después no hay estrecho, ¿qué? Habremos fracasado. Esto es, creo, la problemática que surge por la que termina habiendo un motín. Al detenerse Magallanes, lo apuesta todo a la existencia del paso, del estrecho. Lo importante era llegar. La vía del oeste podía estar cerrada, mientras que la del este quedaba abierta. Por lo tanto, el motín responde a diferencias de criterio sobre la mejor manera de cumplir su misión. Y Magallanes demostró lealtad al deseo del rey de encontrar el estrecho. Importante también. Así que con esto concluyo. Pigafetta después dijo que no hay en el mundo mejor estrecho que este. A lo cual yo añadiría, ni estrecho con un nombre mejor puesto ni más merecido que el de Magallanes para este estrecho. Porque fue su persistencia y su tenacidad la que hizo que lo encontraran. Los demás preferían otras cosas alternativas a esa decisión que obligaba a localizar el estrecho para poder tener éxito en el viaje. Y bueno, pues nada, con esto termino. Dejo de compartir pantalla, pues. Pues muchas gracias, Tomás. Magnífico, como siempre, con una claridad expositiva admirable. Y yo sacaría así a bote pronto un par de conclusiones o tres. La primera es lo inagotable del tema, ¿no? Cuando parece que todo está ya estudiado, contado, recontado, pues no. La curiosidad investigadora de Tomás y su precisión, también su precisión, perdona otra vez que saque lo de precisión de ingeniero, pero creo que es importante, pues le lleva a replantearse, a formular, a leer documentos o detalles que quizá no había tenido tan en cuenta, lógicamente. El zoom, digamos, cada vez va más detallado y arroja luz, la verdad, sobre algunos aspectos que algunos nos habían empezado a preocupar ya en anteriores tertulias, ¿no? Como era esto de lo del Tratado de Tordesillas. Efectivamente, todos pensábamos que no se podía navegar por el lado del otro reino, ¿no? Y luego esto de que para doblar el Cabo de Buena Esperanza había que abrirse de tal manera, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esa cuestión de que no se sabía muy bien, de que podía ir por un lado o que podía ir por otro, pues es algo que al principio dábamos por sentado, que desde un primer momento la idea era ir a buscar el estrecho, ir por el Pacífico, ¿no? Lo cual me parece muy importante esta revisión que has hecho del tema, ¿no? Y luego también queda pues meridianamente claro, otra vez más, apoya todavía más, que lo de la vuelta al mundo es el Cano y es en Molucas, como tú muy bien has explicado y demostrado, es cuando realmente hay un proyecto de dar la vuelta al mundo. Por supuesto que incluso ni siquiera había un proyecto al salir concreto y al menos explicitado de ir por el Pacífico, ¿no? Que ese quizás sí, como has dicho muy al final del todo, es el mérito de Magallanes, que apuesta por ello, ¿no? Bueno, pues muy interesante y además yo creo que hay, como te he dicho, Tomás, con esta nueva óptica o esta relectura de las fuentes, también me gustaría que lo pudieras hacer o lo pudiéramos hacer sobre Filipinas, ¿no? Esa cosa que también apuntas ya en el libro desde el primer momento, que realmente, pues, que también lo apuntaba Carlos Madrid, que veo que se nos ha unido un poquito tarde, Carlos, pero bueno, en Guam es más tarde ya. Bienvenido, Carlos. También lo apuntabas que efectivamente el deseo probable de hacer uso de las capitulaciones de lo que le prometía el rey, de quedarse con 2 islas, pues le debió mover. Creemos que eso le movió mucho a Magallanes para las tonterías que hizo en Filipinas, ¿no? Al salir de Guam ya empezó a hacer cosas raras, ¿no? Bueno, muy bien, ya tenemos, como no puede ser de otra manera, manos levantadas. Yo la primera que veo es la de Román Hereter.
Y Román, pues adelante y vamos dando paso. Supongo que va a haber cantidad enorme de preguntas. ¿Tienes agua ahí, Tomás? Pide agua, pide agua porque vas a necesitarla, ¿eh? Venga, adelante Román primero. Gracias, Javier. Bueno, felicitarte evidentemente por la magnífica exposición que has hecho, sobre todo en esa conclusión de que realmente el nombre de Estrecho de Magallanes era muy oportuno por el hecho de que al fin y al cabo se empeñó en descubrirlo. No podía dar la derrota en ningún momento porque si no lo hubieran matado, ¿eh? En el rifirrafe constante que había, si realmente da la derrota lo hubiese matado, pero yo creo que te he contestado en mi libro cuando decías que el Cano decidió, por un lado, el hecho de volver por donde volvió, etcétera, yo te lo decía, después de citarte, obviamente, te decía, sin duda era consciente de que no podía descubrir nada dentro de la demarcación y los límites de su serenísima majestad, el rey de Portugal, ni muy querido llamado tío y hermano, y yo decía, no tenía la necesidad de descubrir nada más, pero sí podía navegar por sus aguas. Tercer factor para tener en cuenta el delito, en caso de que los portugueses lo interceptaran, era que la carga de clavo que llevaba en sus bodegas no la podía llevar. Eso es un poco la clave, ¿no? Por tanto, tú sí que decías que esto era una opción absolutamente, pero sí que podía navegar. Y me alegro que con los congresos en los que hayas participado, los libros que algunos hemos escrito y tal, hayas llegado también a la misma conclusión de que al final sí podía navegar. Eso es un poco la historia, ¿no? Cada uno aporta lo suyo y al final se va desgranando un poco la realidad. Por tanto, gracias a todos por las aportaciones, especialmente a ti, porque tú me abriste el camino, obviamente, de la vuelta al mundo y de interpretarla, pero sí que, siguiendo un poco tu libro, Sí, sí. yo te contesté en el mío. Nada más, gracias. Y además, no, gracias a ti, por supuesto. Y además lo hablamos una vez, me acuerdo, en una de estas tertulias, ¿no? Estuvimos hablando de ello. Claro. Y claro, a mí lo que me pasó es que no llegaba a convencerme los argumentos que tú exponías, ¿no? Pero por otro lado era un tema que me dejaba completamente mosqueado. O sea, una cosa es que diga esto alguien que no, sabes, que no se ha tenido por qué mirar bien el Tratado de Tordesillas, pero cuando te lo está contando alguien que sabes que se lo ha leído 5 veces, dices, cuidado, ¿por qué él interpreta esto y yo no? Y yo me lo habré leído el Tratado de Tordesillas, no sé, no te exagero, 25 veces fácilmente. Y siempre llegaba a la misma conclusión, digo, joder, ¿qué pasa aquí? Y al final fue así como me autoconvencí, ¿no? Ya diciendo, voy a tratar de averiguar cómo era en su época, cómo lo interpretaron ellos. Y con esos indicios, así de esa manera, pues es cuando ya me quedo a gusto y os doy la razón a los que afirmáis que se puede navegar por el hemisferio contrario. Sí, sí, sí. Por eso hay que agradecerle a Javier que nos permita Total. conocernos, etcétera, etcétera. Y gracias a estas tertulias yo descubrí tu libro y tu pensamiento. Y yo también, gracias a estas tertulias, pues intenté contestarte a través del libro mío también, en la página, creo que si no me recuerdo, 389. Por tanto, gracias, Javier, Sí, sí, por sí, la lo parte tengo que por te ahí. toca. Y eso es lo bueno de las investigaciones conjuntas. Bueno, yo me Totalmente. siento muy orgulloso y además como gestor cultural, que es a lo que me vengo dedicando en los últimos años, pues a juntar tanto talento, ¿no? Como el que tenéis. Y quiero agradecer a Tomás también la mención que hace muy especial en ese epílogo personal a las tertulias y a algunos de nosotros. ¿Cómo no? Y efectivamente, es verdad que algunos os habéis conocido, otras os habéis retroalimentado. También Jesús Balbuena, que autor de Más se perdió en Filipinas y que también hace mención a Tomás y a contactos que han salido de este grupo magnífico. Bien, seguimos con las manos levantadas. Pedro Bonet y después Luis Robles. Y por supuesto Elisa, cómo no, Elisa, había sabido ya darle a la maquinita, creo, en la antepenúltima tertulia, pero Ya se me ha olvidado. vuelve al Ya se me ha formato olvidado. analógico, que se le ha olvidado. Bien, pues entonces, Pedro, Luis y Elisa, adelante. Sí, activo el micrófono. En primer lugar, Tomás, quería preguntarte el retrato que pones en la carátula, que me parece muy, muy bonito. ¿Qué retrato es ese? Este es una copia, dicen que es una copia, a ver, no te sé decir exactamente, no recuerdo, pero sé que es una copia de un retrato que se supone coetáneo
de Magallanes, que pudo hacerse en vida de Magallanes, ¿vale? ¿Y dónde estaría el original? Bueno, si no lo sabes ahora, pues en otro momento. Creo que en Villena, me parece, En Viena. recordar. Vale, porque yo conozco el retrato que está en la Real Academia de Bellas Artes aquí en Madrid, en el museo, pero bueno, es un retrato que es bonito también, pero este, bueno, me parece que tiene como mucha personalidad la fisionomía. Sí. Sí. Y luego Mira, nada, mira, no, al tema perdóname, de Pedro. Sí. Espera, por Sí. contestarte mejor Sí, a por esto, Sí. mira, en las actas del congreso que hizo la Armada en Valladolid en el 18, el Congreso Primus Circumdedistime, Sí. esas actas las encontrarás por Google rápidamente. Las he comprado y empecé a mirarlas. Vale, pues busca ahí el artículo de José María García, el vale. investigador portugués, trata sobre perfecto. las imágenes de Magallanes y Sí. es de donde saco yo la información que te he contado. Sí, y yo luego respecto al tema que has tratado, magníficamente, por supuesto, bueno, simplemente la reflexión, ¿no? De que, claro, buscar el estrecho, que como tú dices, Carlos V, me refiero a lo que tú dices, no a lo que yo sé, lo que tú sabes autorizadamente, era la orden, claro, es que es muy lógico querer tener una ruta propia dentro de Tordesillas, ¿no? Luego, el océano se suponía que era más pequeño de lo que era, a pesar de que no fue más pequeño, en la ruta del galeón de Manila siguió cruzando el océano, porque realmente esa era nuestra ruta, era nuestra demarcación, ¿no? Luego también una cosa que yo te comenté, me acuerdo en la residencia donde estábamos en el Congreso de Barcelona, ¿no? Al hilo de, que además diste tú la conferencia y yo luego tenía el concierto a continuación y tal, del falseo de los datos, ¿no? Que luego lo he sacado el tema en otro coloquio y me dijeron, no, pero es que el diario de Colón, Bartolomé de las Casas, dice lo que le da la gana. Pero una cosa muy llamativa del diario de Colón es que va diciendo, con lo cual no era ajeno a las costumbres, el reservarse la información, el mentir a las tripulaciones, y además se ve que las tripulaciones eran conjuntos de gente, o sea, lo de los motines no eran solo motines, eran contratos que se cumplían o no se cumplían, ¿no? Porque dice Colón en el diario, sea realmente él o sea Bartolomé de las Casas, pero dice, anduvimos 70 leguas, yo por si acaso puse falseando en el diario de bordo que eran 50 para que nadie se tal, ¿no? O sea que ese, sí. Lo recuerda mucho, totalmente. Es un buen ejemplo el que trae, sí. Por último, que no me quiero extender, pero para el debate también quería decir una cosa, que es que muchas veces con la historia actuamos como si nosotros no fuésemos parte de ella, y lo más importante en lo que somos parte de ella es que somos humanos, y como humanos nuestras reacciones en el fondo, salvando las distancias históricas culturales, son muy similares en muchas cosas a aquellas épocas, igual que yo ahora llego de Filipinas y estás en Filipinas y estás igual que aquí, lo que pasa es que estás muy lejos en otro lado. Lo mismo en la historia, o sea, era otra época, pero eran seres humanos. Entonces, respecto a la vuelta al mundo, a veces le damos la vuelta, valga el retruécano, a cosas muy elementales. Es decir, si se había ido al Maluco por el este, porque ya Fernando Serrano había ido por el este y mandaba cartas desde allí, y ahora se estaba buscando una ruta por el oeste, ¿qué misterio hay? O digamos, lógicamente, el dar la vuelta al mundo era un reto que quizás la única cosa que no tenía, lo que le faltaba, era un interés comercial de por sí. Es decir, el interés comercial era ir, cargar las especies y volver y tal. Pero bueno, una vez allí, es decir, que el Cano lo que hizo fue una cosa muy lógica, porque en la cabeza de cualquier ser humano pensante, encima que se lo había currado en el barco yendo para allá, por el otro lado, diría, oye, es que si yo sigo por este lado doy la vuelta al mundo. Entonces, a veces yo creo que ahí le ponemos demasiadas cortapisas a algo que en el fondo es elemental, ¿no? El honor es en ese momento darse cuenta de la importancia putativa, intelectual y bueno, y fáctica de hacerlo, ¿no? Y no meramente. Y nada más, no me extiendo más. Y muchas gracias por esta conferencia tan ilustradora nuevamente. Gracias a ti, Pedro. Y sí, completamente de acuerdo. A veces nos calentamos mucho la cabeza
y las respuestas las podemos encontrar en las cuestiones más lógicas. Lo que pasa es que a mí siempre un interés fuerte mío ha sido tratar de conseguir todos los indicios posibles para poder basar, ¿no? Y que la opinión deje de ser opinión y pueda pasar a ser algo más, ¿no? Como hipótesis o algo así, ¿no? Y bueno, muy bien traído el ejemplo de Cristóbal Colón, totalmente. Sí, lo que contó Bartolomé de las Casas yo lo doy por bien válido, porque me dediqué a seguir la derrota legua a legua de las que él contaba que según había expresado Colón. Y, jolín, es que el último día, el 12 de octubre, me planto allí delante de la isla de Guananí, siguiendo día a día la suma de por dónde había ido diciendo, o sea, lo clavó. Y eso sí, con leguas de 5,5 kilómetros. Además, bueno, sí. Muy bien. Bueno, pues Luis tiene pedida la palabra. Adelante, Luis, adelante. Hola, buenos días. Gracias a Tomás por esta charla magnífica y a todos los presentes. Yo tenía, bueno, primero decir que me parece estupendo el argumento, me parece muy convincente lo que ha hablado Tomás, lo que ha comentado Ramón. Creo que el puzzle tiene mejor aspecto, más creíble ahora que quizás antes, y es estupendo ir convergiendo, ¿no?, hacia quizás una mejor imagen de lo que pasó. Entonces yo tenía quizás una pequeña pieza más que aportar y una pregunta. La pequeña pieza es, tú has mencionado el viaje de Solís de 1515 y era recordar que hubo otro intento antes, en 1512, de enviar ya a Solís a Malaca, quizás antes incluso de que los portugueses verdaderamente se asentasen en las Molucas y tal. Ya tenía el rey Fernando un plan de enviar a Solís. En 1512 se estuvo debatiendo eso en la corte, que estaba en Logroño, y el embajador portugués se enteró y lo saboteó. O sea, protestó, envió una carta a su rey que hizo una protesta formal y tal, y al final el rey Fernando tuvo que anular la expedición de Solís. Pero bueno, ya desde entonces ya había ese plan de ir, no sé por dónde, no sé si por el Cabo de Buena Esperanza o por otro sitio, pero ya estaba ahí. Y después la pregunta que tenía era sobre lo que tú has dicho en un momento de la vía del oeste. Había un documento que decía, si vosotros no queréis ir por allí, pues bueno, por la vía del oeste nos reservamos la libertad de enviar a otros exploradores. Entonces, a mí me ha parecido entender que tú asumes vía del oeste es el estrecho de Magallanes. Pero mirando así un poco más globalmente, ¿no?, las posesiones en aquel momento de la corona de Carlos I, yo veo como 4 rutas posibles para ir a las Molucas. Una, efectivamente, la portuguesa, ¿no?, la del Cabo de Buena Esperanza. Otra sería la del estrecho de Magallanes. Pero había otras 2 opciones también. Una era la de Centroamérica, por donde se había buscado mucho tiempo un estrecho que no había aparecido. Y al final, pues, se constató que había tierra, pero bueno, no era tan ancha la tierra y podía ser factible todavía seguir por allí. Y después la vía del noroeste, el paso del noroeste, que iría, por ejemplo, Esteban Gómez en 1525 a buscar por ahí un paso. Entonces, viendo esas opciones, me preguntaba si lo de vía del oeste no podría ser alguna de esas otras 2 vías, la vía de Centroamérica o la vía del noroeste, además de la del paso de Magallanes. Claro. Bueno, estupendo el apunte que has hecho de la previa de Juan Díaz de Solís con Malaca, además que sí. Y de esto, por supuesto que sí. Bueno, ya de hecho, el tema de la ruta a través del Istmo de Panamá va en la instrucción a Gil González Dávila y a Andrés Niño, que parten a la vez que los de Magallanes de Sanlúcar, ¿no? Aunque la instrucción no la tenemos, no se conserva, que yo sepa, pero sí que encontré a Gil González Dávila declarando después de haber vuelto que decía que él su misión la tenía muy clara, era localizar el estrecho. Y si no lo había, no sería un fracaso, porque por lo menos habría conseguido averiguar que no lo hay. Eso también era por sí mismo importante, ¿no? Es decir, sí, pero al existir de momento, fíjate, al existir la expedición contemporánea de Gil González Dávila, la vía de Centroamérica
digamos que no, la podríamos descartar de cara a tener la Magallanes dentro de la recámara, ¿no? Como posible vía opción. Y la del noroeste parece que era un tema que lo tenía ya medio comprometido Esteban Gómez, tal como decía Pigafetta, y que después confirmamos que así es, ¿no? En cuanto se restituye en el puesto a Esteban Gómez, ahí que va, con una sola carabela a descubrir el paso del noroeste. Entonces, aunque es cierto lo que dices, creo que esas otras dos vías, por lo menos la de Panamá, parece clara que la preveía ya cubrir la expedición de Gil González Dávila. La del noroeste como que se abandona y vamos a continuar, también parece lógico, ¿no? Continuar hacia Sudamérica, que es hacia donde se habían producido todos los principales avances en esa búsqueda del paso, más que por Norteamérica, que era un cambio de mano bastante diferente, ¿no? Y nada, no te puedo decir más. Nada, Luis, encantado de saludarte. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra ahora Elisa y después Benjamín. Pues mira, Tomás, me has dejado planchadísima porque había muchísimas cosas que ahora ligan perfectamente, pero yo tengo aquí una cosuca que seguro que me la habéis apuntado alguno, ¿eh? Yo no invento nada, que cuando fueron Faleiro, cuando fueron Magallanes y Cristóbal de Haro, al menos, a visitar al emperador, proponer la expedición, que la podían pagar ellos, que tal, que no sé qué, que es cuando el emperador dijo, esto es un poco primicia, ¿eh? Cuando el emperador dijo que lo iba a pagar con los dineros que le habían llegado de las islas alfonsinas, ¿os acordáis? Que no, que la expedición la pagaba la corona con los 6.000, supongo que serían ducados, que me han llegado de las islas alfonsinas. De esa flota de indias, en la Santa María de Montemayor, venía Juan de Santander y traía al menos 3.000 ducados. Bueno, ahora otra cosa ya referente. Eso es una guinda, ¿eh? Eso es una guinda. Joder, bueno, eso es guinda y pastel, las dos cosas. Es que Juan de Santander había ido a Indias, si no una, quizá 2 veces, pero una fija con Pedro González Nájera, en el 17. El grumete no era tan jovencito, tú lo sabes muy bien, Tomás. Sí. Hay una cosa que en esa reunión o en otra posterior, cuando Magallanes visita al emperador, dice Bartolomé de las Casas, que estaba allí, traía Magallanes un globo bien pintado en que toda la tierra estaba allí y allí señalado el camino que había de llevar, salvo que el estrecho lo dejó de industria porque alguno no se lo saltease. Eso dijo Bartolomé de las Casas. Luego, sí que sabía bastante más Magallanes y lo que quería era buscarle. Iba a cañón a buscar el estrecho. Cuando lo has estado diciendo, digo, voy a ver si lo encuentro, porque yo lo tengo aquí. Sí. Mira, es un tema que no he querido entrar porque lo considero hipotético, todo. Y no hay nada en toda la documentación esta, más que esa crónica de Bartolomé de las Casas que hable de ello. Sabemos de la existencia, el mapa de Schoener, algún otro tal, pero ese estrecho estaba en una posición irreal. Es decir, ¿qué mayor justificación de que Magallanes desconocía la existencia y la ubicación del estrecho que detenerse 6 meses a 3 días de navegación del estrecho? Eso es. Es que da la casualidad de que el puerto de San Julián y el puerto de Santa Cruz, el puerto de Santa Cruz está a 3 días de navegación del Cabo de las 11.000 Vírgenes. Si él hubiera tenido una noción de lo que había, evidentemente habrían hecho lo que el Cano dijo. Continúa adelante mientras podamos sufrir el frío para no gastar la comida y continuar adelante. Por eso... No. Sí. No. Y en cuanto al nombre, ya lo cantó Ercilla. Magallanes señor fue el primer hombre que abriendo este camino le dio nombre. O sea que lo del nombre de Magallanes es justo el indicado para ese estrecho, evidentemente. Totalmente. Y tuvo la humildad de no hacerlo él.
No, hombre. Y tuvo la humildad de no ser él quien nombrara de Magallanes al estrecho, que él lo nombró de Todos los Santos, como bien sabéis, ¿no? Fueron los coetáneos quienes lo hicieron así. Los coetáneos. Y todo el mundo entendió que era de justicia, sí. Bueno, ya estamos tranquilos porque hemos tenido la pregunta de Lisa, que como sabéis es una sección fija de las tertulias, pero eso no quita para que haya una segunda pregunta. O sea que Lisa, no te cortes el primer turno de preguntas. Sí, adelante, Benjamín, un gusto, como siempre, tenerte. Adelante. Hola, buenos días. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, en el Tratado de Tordesillas se traza la línea de demarcación a las 370 leguas al oeste de Cabo Verde. De entrada, creo que se debería permitir el paso de las naves, las castellanas por lo menos, que van a tierra firme, que vuelvan a la península atravesando los mares portugueses, es decir, los mares orientales. Creo que está claro que en principio se puede navegar por el mar contrario siempre que no se hagan negocios o se toquen puertos extranjeros. Y de hecho, cuando el Cano llega a Cabo Verde, al Río Grande, dice que él viene de Brasil o que viene se dan cuenta que viene cargado con clavo y ese es el error. Pero en principio, la navegación, en principio yo creo que está permitida. Otro tema es decir que Magallanes ha navegado mucho, pero no es marino, es capitán del ejército de tierra, ha navegado mucho, es cierto, pero tiene una colección de marinos en la flota impresionantes, tanto castellanos como portugueses. Por último, preguntar, en algún sitio he leído que Magallanes ha conseguido en la corte portuguesa el plano de Waldesmuller, un plano en el cual es el primer plano que aparece la costa americana y en el cual se insinúa que hay un paso de un lado a otro. El plano que estoy recordando es una tierra muy finita, muy estrecha, es prácticamente la costa y poco más que la costa oriental de América del Sur, y dice que ahí hay un pequeño plano, un pequeño paso. Y él, basándose en ese plano, va a buscar el paso por la costa oriental de... ¿Es cierto este tema? Y muchas gracias, Tomás. Es perfecta la presentación. Muchas gracias a ti, Benjamín. Empiezo por esto último, quizá. Creo que no está relacionado con la historia de la expedición. Quizás sí con la de la expedición de Gil González Dávila, ¿vale? Pero no con esta. Pienso que es así. Es lo que hablaba un poco con Luis Roles ahora, ¿no? La corona decide enviar 2 expediciones a lo mismo, porque la de Gil González Dávila y Andrés Niño también tiene que avanzar 1000 leguas al oeste desde Panamá, es decir, o sea, cuidado, a explorar la costa de América y el Pacífico que puede haber por allí. Entonces, eso, más buscar el posible estrecho allí en el Istmo de Panamá o por donde fuera. Ya había habido, no es la primera vez que se recorre por la costa del Pacífico, había habido un bachiller Espinosa que lo había hecho, pero había hecho un recorrido muy pequeñito, y el propio Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Que había creado ahí unos pequeños navíos. Pero desde luego ellos tenían una instrucción de recorrer y explorar aquello muy ampliamente. Con lo cual, esto de la parte centroamericana prevista tal como hubiera quedado reflejada en este mapa, pienso que quedaba cubierto por esa otra expedición. Sobre lo del Tratado de Tordesillas que comentabas, sí, tienes toda la razón en lo que dices. Lo que pasa es que el hecho de que los navíos castellanos necesariamente tuvieran que atravesar aguas portuguesas para regresar o acudir a América era algo que sí estaba expresado señaladamente así ya en el propio tratado como una especie de excepción a la regla, ¿no? Así lo he entendido yo siempre, como diciendo, yo que soy de los que he entendido que impedía el tránsito de navíos,
entendía esa parte como que, evidentemente, puesto que la corona, el territorio de la península está dentro del hemisferio portugués, los navíos castellanos lo que tenían que hacer era navegar muy derechamente, sin apartarse de su camino, desde el meridiano de demarcación hasta llegar a Puerto Castellano. Eso se decía en el tratado. Entonces, claro, el hecho de que eso esté así acotado en el tratado no exime de poder interpretarlo como que en el resto, donde no sea así, donde no tengas que necesariamente transitar, o estés habilitado para hacerlo también, ¿sabes? Y lo de que Magallanes no es marino, pero que tenía muchos portugueses ahí con él, bueno, yo no sé hasta qué punto Magallanes dominaba el arte de marear, como ellos decían, o no lo dominaba, ¿no? Pero desde luego era un hombre que tenía toda su vida a cuestas en esto. Y bastante debería entender. Yo creo que le pasaba un poco como después diría Gonzalo Gómez Espinosa de sí mismo, que se entendía harto en el arte de navegar. Magallanes tiene buena gente con él. Mira, hay uno que me gusta mucho cada vez más. El piloto Juan López Carballo, el denostado piloto, el malo de la película. El malo de la película entendía la lengua de las Molucas. Sirvió de intérprete allí. Ostras, ese dato es brutal. O sea, hablamos de Enrique de Malaca, como que pues seguramente fue el primero que dio la vuelta al mundo, Enrique de Malaca. Pues, lo tiene más que claro con Carballo. Carballo había estado en las Molucas ya. Carballo seguramente fue, incluso, esto no hay ninguna prueba, pero ¿quién te dice que no fuera uno de esos 7 u 8 hombres que habían estado con Francisco Serrano en el Maluco viviendo? Había tenido allí un año, había estado viviendo allí un año y se había vuelto y era de los que habían traído las cartas a Magallanes. Es que encajaría perfectamente. Pero es que eso no hay nada en que basarse para afirmarlo más que la intuición. Tienes a un piloto portugués a bordo de la expedición que sabe hablar el idioma del Maluco. Y a partir de ahí, lo que queramos ver. Pero ahí conocemos la historia y podemos encajarlo ahí, pero sin poder afirmarlo. No puede ser más que una hipótesis. Ya está, hasta ahí podemos llegar. Pero fíjate, qué gente había con Magallanes. Bueno, qué fuerte. ¿Puedo intervenir un momento sobre lo del mapa de... Un momento, ahora? Es que tenemos todavía dos turnos de palabra, Albert Vázquez y Carlos Madrid. Entonces, después ya, cuando eso ya podemos pasar a una segunda pregunta. Vale, no era una pregunta, era responder a lo del mapa de Martin Valsemüller. Bueno, adelante, Luis. Vale, es porque puede ser que haya una confusión en esta pregunta. Porque Pigafetta sí que habla de un mapa que habría visto Magallanes hecho por Martín de Bohemia, Martín de Haim. Dice que cuando descubrieron el estrecho, que Magallanes había estado muy seguro de sí mismo porque él había visto ya el estrecho dibujado en un mapa hecho por Martín de Bohemia que estaba en Portugal y que Magallanes lo habría visto allí. Y ese pasaje ha dado lugar a mucha especulación de que podría haber sido ese mapa, sobre qué base se podría haber hecho ese mapa y tal. Entonces, el pasaje ese de Pigafetta existe. Lo que pasa es que se ha puesto en duda. Y aquí tenía Fernández de Oviedo, que lo menciona en su crónica, y dice, bueno, según Pigafetta, Magallanes había visto este mapa, dice, pero él añade, con mayor lo creeré yo al que esto dice, y a Martín de Bohemia, pues nunca se vido ni oyó escrita ni pintada tal autoridad, ni hombre cristiano supo que había tal estrecho. O sea, Fernández de Oviedo dice, yo no me lo creo. Yo creo que eso nadie lo sabía, era una hipótesis que podría haber, pero que no había un mapa ya que predeterminase dónde estaba el estrecho. Nada más. Muy bien. Perfecto, ahí, Luis. Bueno, adelante, Albert. Hola, ¿qué tal? Yo
no quiero hacer una pregunta, sino realizar una pequeña aportación al hilo de todo lo que se está diciendo. Yo creo, sinceramente, que todos estos mapas son fantasiosos. Magallanes no tenía ningún tipo de certeza de que existía el estrecho, ¿no? del sur. Sí tengo una idea clara de que en aquella época, hace 500 años, en Europa, o en el sur de Europa, en las naciones del sur de Europa, existía una conciencia, no sé cómo decirlo, abstracta, de que América, de que todo el continente americano era una gran isla que estaba limitada al norte por un estrecho y al sur por otro. Y de esa conciencia, de esa idea basada en algo tan etéreo como las crónicas de Marco Polo, como una creencia que se extiende y nunca en datos científicos, sobre esa creencia actúa Magallanes. Hay que tener en cuenta que unos años después Juan de Oñate buscará el estrecho del norte, que lo llamaban el estrecho de Anián, y que no lo encontrará pues porque no existe. Pero Juan de Oñate está en Kansas, en las grandes llanuras, tratando de construir barcos, ¿no? Es algo tan absurdo pues que ni siquiera lo contemplamos. Yo estoy escribiendo un cómic sobre eso porque me parece una idea fabulosa, ¿no? La de los grandes perdedores de esta historia, que está en el extremo opuesto a Magallanes, que lo encuentra y vence y se encuentra, no es que encuentra un estrecho, es que encuentra un estrecho fabuloso de 500 kilómetros de ancho que es una maravilla y que, bueno, pues que, como dice Tomás, acertadamente lleva su nombre. Entonces, sí existía en aquella época, por lo menos en la península ibérica, la idea de los estrechos, y era una idea arraigada, pero que no tenía ninguna base científica por muchos mapas que vieran. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Albert. Y encantado de saludarte. Muy bien, Albert. A raíz de lo que acaba de decir Tomás, que me parece un bombazo, lo de que Carballo lo de Carballo se entendía con los de Molucas, que vamos, podría ser como la noticia, digamos, si fuéramos periodistas un poco sensacionalistas, diría, ese sería el titular casi, es que con eso has dado el titular ya. Te has cargado todo lo anterior. Bueno, para la próxima tertulia, atención, porque será Miguel Lourenço y precisamente nos va a hablar de esos viajes de los portugueses antes del de Magallanes por aquellas aguas. Entonces, bueno, pues atención, yo creo que va a ser muy interesante lo que nos pueda aportar Miguel Lourenço y también sobre toda esa documentación que todavía pueda estar en la torre, ¿no? En la torre portuguesa, en el archivo de la torre Tombo. Vamos a ver, creo que será también muy interesante la próxima tertulia. Y ahora había pedido la palabra Carlos Madrid. Adelante, Carlos. Vale, gracias. No sé si me escucháis, Tomás. Perfectamente. Sí. Hola, sí, Carlos. Pues, bueno, estupendo saludaros. He estado un tiempo fuera. He llegado al tramo final de tu charla, Tomás. Me lo he perdido y me atrevo a hacer una pregunta, con lo cual estoy avergonzado. Pero en mi descargo no he podido venir por un proyecto que tiene también que ver con el trabajo de Javier Galván, que es la recuperación de la ciudad de Agaña, de la capital de Guam, aquí de donde os hablo. Y mi pregunta es... Estás disculpado, Carlos. Estás totalmente disculpado por llegar tarde. Lo malo es que me he perdido. La charla, al fin y al cabo, me la he perdido. Pero lo de Carballo me ha dejado también, efectivamente... La grabaremos, está grabada, o sea que te la puedes reenganchar. Genial. Claro, mi pregunta, Tomás, es también, utilizando tu conocimiento enciclopédico de esto, aprovecho para preguntarte por la vuelta de la Trinidad a su paso por Marianas, por las Ladrones, todavía en aquel momento. En el momento en que desembarca Gonzalo de Vigo, que esto, en realidad, esta pregunta no la tendría que hacer porque si hubiéramos hecho el trabajo efectivamente que íbamos a haber hecho y que Tomás tardó 24 horas en presentarlo y yo estoy todavía por presentarlo, el problema es que cuando pasa la Trinidad, corrígeme, Tomás, me parece que se llevan a 11 chamorros de las... O sea, el tiempo que desembarcan 3... Los dos, bueno, Gonzalo de Vigo y no sé si es un portugués y un francés o dos portugueses.
Sí, hay otros 2 con él, sí. Eso, No, pues pero en no. una de las, en una de Solo las hay uno. crónicas, A ver, sí. eso, en una de las crónicas mencionan que para achicar las bombas de la Trinidad, que cogen a 11 indios y se los llevan ahora, cogen a 11 indígenas y tal. Pero eso lo dicen, eso es cuando sube Gonzalo de Vigo en la Santa María de la Victoria de Loaiza. No es en el... No es en la de la primera vuelta al mundo. Es después, cuando la Santa María de la Victoria encuentra a Gonzalo de Vigo, la famosa escena de... Sí. ¿Vale? Entonces, le dicen a este Gonzalo de Vigo que a ver si engaña a algunos indígenas para que acudan a la nao a hacerles achicar con la bomba. Ahí es donde pasa eso. Que luego, sí, yo no sé si es que son 2 grupos. ¿No es en la primera vez también cuando... En la primera toman a una persona. En la primera, cuando pasan de ida, en el viaje de ida por la isla de Mau, por el Farallón de Pájaros, por la ya más septentrional. A la subida. Ahí toman a un hombre, ¿vale? Ahí toman a un nativo. Se lo llevan hasta los 42 grados, regresan. El nativo, cuando llegan de nuevo a la misma isla, les dice, oye, en vez de detenernos aquí, pasad al sur, que hay otra isla donde es mejor, es más fácil fondear. Cruzan entonces a Maug, efectivamente ahí fondean, pero entonces huye el propio nativo y huye Gonzalo de Vigo junto con otros 2. Esos 2 terminan muriendo por ciertas los matan, ¿no? por ciertas sin razones que cometieron, decía Gonzalo de Vigo. Pero él, ya sabes, ahí queda, se reintegra y eso sí, lo van a localizar después los de Loaiza, pero no en esa isla, en la isla de Guam. Pero claro, cuando lo rescatan, es verdad, sí, se llevan a los 11 y que me parece que terminan en Mindanao, que llevan también una canoa, que dice que se escaparon. Luego allí, no, eso no lo recuerdo, ¿ves? Pero no es en el... Cuando desertan Gonzalo de Vigo y los otros 2, no se llevan a la... No cogen también indios, chamorros de la isla. Es que yo, al leerlo, me dio la sensación que yo sepa, no, Carlos. No sé. Yo sepa, no me suena de nada. No, entonces es solo el del rescate de Gonzalo de Vigo. Claro. En cualquier caso, Carlos, como te has perdido el principio, aunque por buena causa, hemos hablado o citado del nuevo libro de Tomás que saldrá en septiembre, Dios mediante, sobre Gómez de Espinosa. O sea que ahí habrá ocasión de hablar de nuevo sobre este tema y tú aportar lo que puedas aportar sobre Guam, ¿no? Si has bueno, algo nuevo. El motivo de mi pregunta en esta ocasión era porque el gobierno de las Marianas del Norte había dado luz verde para hacer una ceremonia de recuerdo y de homenaje un poco a Gonzalo de Vigo, que los 500 años del desembarco es este agosto. Y bueno, sí, lo que pasa es que es muy complicado porque llegar allí pues es un... En fin, no quiero tomar el tiempo de otras preguntas, pero vamos, que sí es carísimo y está a 300 kilómetros y es una logística muy compleja. No sé. Sería precioso, ¿eh? Si se hace, dímelo que voy. Hombre, y Tomás, yo esto pensaba, digo, el que tiene que venir también será Tomás, pero seguro que invitaciones de estas las tenemos de todo el mundo. Aunque esta seguro que es la más lejana, porque en el fondo, en estas islas es el único sitio donde pasaron 3 veces la expedición. Sí, es verdad. En fin, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, pues no veo más manos levantadas. Quería aprovechar para compartir una primicia que me ha enviado Enrique Simón, y es que ya esta serie sobre la Vuelta al Mundo, Sin Límites es su título, pues ya hay un tráiler por ahí, o sea que pronto pues podremos ver la serie Sin Límites, ¿no? Y hay también por ahí algunos otros proyectos que quizá todavía están en laboratorio o en fase de gestación,
pero que también nos van a sorprender próximamente. Proyectos muy interesantes, teniendo siempre la primera circunnavegación como tema y como objetivo. Pues nada más, si no hay ninguna pregunta más. Francisco estaban pidiendo también la palabra, Javier. A ver, Paco Moreno, ¿me dices quién? Ah, perdón. Damaso. Bueno, Damaso Delario. Y Francisco Melién. Pues adelante, por favor, Damaso. Sí, la mía, Tomás, que después de tu estupenda presentación, es un poco de aprendiz de historia del Pacífico, pero no resisto preguntártela. ¿Por qué Magallanes lleva su proyecto al rey de España y no lo mantiene en Portugal? ¿Por qué viene aquí? Sobre todo cuando pretende que no se lo financien, por lo que tú no cuentas, él va y le cuenta, tengo este proyecto, deme usted su placet. Y el rey dice, no, estupendo, lo asumo yo. Entonces, y luego se cabrea, obviamente, porque el rey lo quiere, porque le quita libertad de maniobra. Digo, ¿por qué no lo deja en Portugal? De lo que sabemos, sí. Opinión al margen de lo que cuentan las fuentes sobre ello. Lo único que recuerdo para poder contestar a esto es que Magallanes en realidad no llega a plantear este proyecto al rey de Portugal, sino que discute con él porque no le ha subido el salario o la asignación conforme a los méritos que él consideraba que merecía. ¿Vale? O sea, el desprecio del rey de Portugal a Magallanes no viene por causa de un hipotético viaje que Magallanes promueve en Portugal, sino simplemente porque no se considera debidamente reconocido por su rey en cuanto al salario, a la asignación con la que contaba. Y eso para él es un deshonor tal que, según contaba la crónica de Gaspar de Correa, que es por otro lado la única fuente que lo dice, aunque se ha hecho famoso eso, y no sé si será así, que entonces Magallanes le pidió al rey de Portugal que, puesto que le deshonraba de esa manera, le dejase marchar con otro rey que le hiciera más caso. Y entonces el rey de Portugal le dijo que marchara donde quisiera. Es decir, que como que pasó a Castilla con el rey de Portugal harto de él, ¿no? Pero no por... Sí. Eso es. O sea, no he encontrado en ningún sitio, en realidad, una mención expresa que Magallanes propusiera en Portugal hacer el viaje. No pidieron licencia al rey de Portugal para hacer este viaje. Muchas gracias. Bueno, al hilo de eso vais a permitir que os comente la aparición de este libro de la Hakluyt Society de Londres, es la traducción anotada que se llama el conflicto de los españoles y portugueses en la isla de las Especias, la expedición de Loaiza a las Molucas. Está basado bueno, reproduce el libro 20 de la historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Me parece importante porque, hombre, que se ocupe en el mundo anglosajón de estas cosas, pues es un poquito una primicia, ¿no? Yo soy miembro de esta sociedad desde mis años en Londres, hace ya pues casi 30 años, y de vez en cuando pues sacan cosas españolas. Entonces lo quería comentar porque es una edición limitada a los socios, básicamente, y me parece que es bastante rara de localizar. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Damaso. Paco Mellén, ¿habías pedido la palabra, Paco? Buenos días para todos. Contesto a la pregunta de Carlos. Carlos, eso ya lo publiqué yo en el artículo de la revista Loaiza, y te digo lo siguiente, como ha dicho muy bien Tomás, es Santa María de la Victoria de Loaiza, y entonces dice que este indio, que habían uno de los 11 indios, uno de ellos había hablado con otro desertor, Sebastián del Porto, y entonces dice lo siguiente: en este tiempo de cautiverio halló un indio que le dijo que en una nao había llegado a la isla de los ladrones. Allí, al subir al barco, 11 naturales fueron retenidos por el capitán para achicar la bomba
y los llevó hasta la isla Bizaya, donde tomó tierra en una bahía de la provincia de Duacatán. Y claro, estos hombres consiguieron escapar del barco y nadando llegando a tierra, pero fueron de nuevo tomados prisioneros por los naturales de Duacatán. Este indio era uno de los escapados que le dio la información a Sebastián del Porto y por eso supieron de la mujer negra que llevaban, María, que era la primera que se tiene constancia que atravesó los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Nada más. Yo creo que efectivamente cuando lo ha dicho Tomás es que efectivamente yo lo estaba recordando mal, que lo estaba asociando a la deserción o al abandono del barco y era del rescate, efectivamente. Vamos, debe ser así, seguro, claro. Bueno, gracias Paco, siempre Paco Mellén, con el dato certero y corrigiendo cualquier error o cualquier incertidumbre que pueda haber. Gracias Paco, como siempre. Y bueno, yo no veo más manos levantadas. Paco Moreno, secretario. Sí, Elisa quiere hablar. Vista que yo, para las manos levantadas. Yo quería, bueno, antes de terminar, la verdad es que hacía tiempo que no teníamos estas tertulias tan así y me da pena terminar, ¿no? No quiero irme. Aunque ya sé que es la hora ya, no ya del aperitivo, casi de la comida en España, ¿no? Pero quería un poquito, pues no sé, otros clásicos de las tertulias que estáis muy callados. Jesús Balbuena, Enrique Simón, no sé si queréis añadir algo. Sí, yo me animo, Javier. Lo que pasa es que no sé cómo expresarlo. Vamos a ver. Yo soy muy seguidor de Tomás y hoy me ha dejado un poco descolocado porque reivindica la figura de Magallanes, ¿no? Y bueno, creo que pierde en ese sentido Elcano su máximo defensor, porque la historia ha defendido a Magallanes mucho. Y bueno, ¿cómo es posible, Tomás, que la narrativa no ponga todo lo que has contado en orden? Ya, es un poco raro, ¿no? Hoy en día. Es raro que llegues a estas conclusiones a base de revisar documentación y dices, bueno, y esto, no sé, yo no lo he leído en ningún sitio, ¿no? Ahora que todo el mundo habla de esto. Joder. Y parece una conclusión, yo creo que bastante coherente, lógica, plausible, no sé. ¿Qué quieres que te diga, Jesús? Que no sepas. No, oye, pero la moneda que ha acuñado Portugal ahora, ¿no? De homenaje a Magallanes y que dice que la vuelta al mundo fue concluida por Elcano. O sea, que hoy en día se esté reivindicando por Portugal algo que no tiene base histórica, es increíble, ¿no? Y el silencio de España, no sé, me llama mucho la atención todo. Nos queda el Instituto Cervantes de Manila. El último de Filipinas. No, ya sabía que no mencionaras, Jesús, ya me estaba yo preocupado. Vamos a ver, en el duelo famoso entre Tomás y Dani Gerona, Magallanes Elcano, juicio de la historia, aunque efectivamente Tomás era defensor del Elcano y casi se transmutaba en la persona del Elcano, pero él dijo al final que reconocía evidentemente la grandeza de Magallanes, o sea que la defensa y la reivindicación que hace Tomás desde que le conocemos del Elcano no quita tampoco el que no reconozca, bueno, pues de otra manera, la grandeza también de Magallanes, ¿no? Pero yo también quiero, llegado a este punto, pues decir que hay muchos indicios ya después de todas las celebraciones que hemos tenido, de que el nombre del Elcano en la esfera internacional ha ganado muchísimo terreno con respecto a la situación penosa en la que estaba el conocimiento incluso del Elcano, el desconocimiento del Elcano antes de las celebraciones, hasta el punto, por ejemplo, de que en los mojones que ha erigido el gobierno filipino en todos los puntos que tocó la exposición, se dice ruta Magallanes Elcano, es decir, ya Elcano que
aunque tiene calles en Manila, como hemos visto, no lo conocía nadie. Yo conté la anécdota de que en el 19, cuando llegué aquí, asistí a la primera conferencia sobre este tema por un reputado hombre de cultura de la esfera filipina y hablaba, no conocía, yo creía que se estaba quedando conmigo cuando yo le hice una pregunta al acabar su exposición. Digo, bueno, no habla usted del Kano, habrá una segunda conferencia sobre el Kano. Y es que no conocía, yo creía que se estaba quedando conmigo cuando me dijo, bueno, el Kano, ¿cómo el Kano? ¿Quién es el Kano? Y luego me di cuenta que es que no sabía quién era el Kano. Estábamos ahí en el 19 y llegamos al 21, en realidad, 21-22, y en el 21, y en estos mojones ya el gobierno filipino en todas sus exposiciones ya habla de la ruta Magallanes-Elcano, ¿no? Lo cual, bueno, hemos ganado bastante y eso gracias al esfuerzo de todos, al esfuerzo también aquí de la embajada, como sabes, Tomás, el embajador Moragas, bueno, pues se ha metido hasta el fondo, ¿no? Incluso totalmente comisariando, ¿no?, la exposición, la versión filipina del viaje más largo y se ha metido hasta adentro, ¿no? Y todo eso, pues todo el esfuerzo ha tenido sus consecuencias positivas, aunque sí, Jesús, claro, pues se nos enciende un poco algo, en fin, nos ponemos mal cuando vemos estas incorrecciones o estas invenciones de la historia. Pero bueno, seamos positivos y yo creo que hemos ganado mucho, ¿no?, en esta celebración. Bueno, muy bien. Paco, adelante. Paco Moreno. Hola. Pide la palabra. Por favor, Paco. Bueno, no hace falta que felicite a Tomás, ¿Sí? porque siempre que da una charla y más hoy nos deja impresionados. No, solamente quería comentar algo que ya ha adelantado por el chat Enrique Simón, que es que el próximo martes se proyecta un documental chileno sobre la primera circunnavegación en Casa América. Realmente a ver si puedo compartir la pantalla. Sí. No sé si la estáis viendo. Yo no la veo. Sí, ahora sí. Se ve bien, sí. Vale, entonces, pues no tengo ni idea cómo será de riguroso, pero la verdad que tiene de original el que sea pues eso, de un país como Chile, ¿no? Una producción no española ni portuguesa. Esto es para los que estéis en Madrid os interesa. Y luego, ya puestos a compartir un momento, una figura que nos dieron en una conferencia en el Instituto de Historia y Cultura Naval, además la dio un amigo de Tomás, que en este momento un capitán de navío, que no recuerdo el nombre. José Ramón Vallespín sería. Exactamente, gracias, Tomás. Ya sabía que te ibas a poner. Que es un poco este esquema de las corrientes y las derrotas de navegación en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur. Simplemente como una curiosidad en base para ilustrar lo que ya nos has contado antes. Tomás, solamente eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco, por esa información, esa precisión. Se me ha olvidado cómo se da la mano y Elisa la tenía levantada y yo también quiero comentar algo luego. Bueno, pues Elisa, sí, yo te dije que había una segunda oportunidad, pero es bueno. Bueno, adelante, Elisa. Solamente respecto a lo de Magallanes pasarse a España y dejar Portugal, yo tengo un apunte que dice: se desnaturalizó del reino, sacando de ella instrumento público, esto es, ante notario, escribanía de Damián de Goes, libro taca, 1516. O sea, lo hizo bastante legalmente el pasarse a España. Nada más que quería aportar eso. O sea, renunció a la nacionalidad portuguesa, por así decirlo. Sí, señor, es que era español también Magallanes. Parece que le dimos, no, tal, Magallanes portugués. Magallanes era español. Yo creo que tenemos que decirlo con todas las letras. Nació en Portugal, perfecto, pero era español. Era español. Eso está clarísimo y como apunta Elisa, pues documentado, ¿no? Un poco así, ¿eh? Muy bien, adelante, Enrique. Sí, Enrique. Sí, varias cosas. Soy consciente que estoy fuera de tiempo y incido en darte las gracias, Tomás. Y me parece fascinante no solamente Gómez Carballo para centrarnos en ese personaje, sino también Gonzalo de Vigo,
me parece que es una aventura, y mirar todos los hechos desde esa mirada me parece como una especie de antagonista curiosísimo, y otra forma de observar el viaje. Lo dejo ahí apuntado como buen ignorante curioso. Y una pregunta solamente y un comentario. Oye, cuando le dijo Magallanes al rey de Portugal, que bueno, que pues mira, me voy, ¿no? ¿Ya le dijo que iba a hablar con otro rey, etcétera, etcétera? ¿O lo dejó como mucho más abierto y dice, bueno, pues si a ti no te interesa esto, yo me voy de aquí? O ya especificó y de alguna manera sembró toda la estela de espionaje y de seguimientos que tuvo luego, diciendo, pues me voy a hablar con el que va a ser tu gran enemigo? Esa es la pregunta. Sí, sí, dime. Nada, sí, bueno, claro. No lo expresó, o sea, no concretó que iba a ser a Castilla, donde pasara. No, dijo que le diera libertad para pasar con otro rey que confiara más en él. Vale. Podría haber sido cualquier otro. Pero, hombre, evidentemente la primera opción no puede ser otra que Castilla, ¿no? Y más teniendo aliado a Cristóbal de Haro. Si es que... Claro, un burgalés que comerciaba y tenía la casa en Lisboa y tenía a su hermano allí y llevaba ya varias expediciones con el rey de Portugal. El rey de Portugal fue realmente torpe al dejar así pasar a Magallanes a Castilla. Estuvo muy poco hábil. Me imagino la lucha de egos que hubo ahí, ¿no? Hay unos chicos que tienen un podcast que estuvieron horas y horas hablando sobre la expedición y daban una interpretación que me pareció buenísima. Magallanes decían que era en este momento el hombre más peligroso del mundo. Y la verdad, era como el que lo sabe todo, de todo lo que lleva Portugal descubierto y se lo dejan ir. Es una cosa increíble. ¿Qué podcast es? Se llama Tortulia, como de tortuga, Tortulia. Vale. Búscalo, son buenísimos esos chicos. Vale. Y un comentario también respecto a... Bueno, Paco, lo que he colgado no es la serie, el audiovisual que hayas dicho de Chile. Y te pido, por favor, que lo cuelgues. Para echar mano de él. El que he colgado es Sin Límites. Es una producción que llevaban 3 años desarrollando, que ya pactaron con Televisión Española, creo que es coproducción, no es producción netamente española, pero sí entre Televisión Española, y había mucha ilusión. Cuando estábamos hablando, de hecho, hay una idea de una posible serie. Pero surgió esto y paramos en esta... desarrollo también porque había otros trabajos. Entonces, quiero decir, esta serie, paradójicamente, que se llama Sin Límites, que habla de la circunnavegación con un presupuesto de 25 millones de euros, veo el tráiler, por fin, que es una historia de aventuras estupenda, y arranca diciendo, sé un camino más corto para ir a las islas, ¿no? Entonces, arrancar con este comentario duele un poco, ¿no? Porque dices, caray, o sea, ¿cómo someter toda la narración de la historia apoyado por el 5º centenario, etcétera, etcétera, y que arranque un tráiler así? No sé si será lo que hay detrás, no he visto nada. Es una gran película de aventuras, pero es un poco como decir que Flecha Roja se atiene un poquito a la realidad, en ese sentido de que hay una parte de ficción que hay que manejar para hilvanar las cosas, lo que tú estabas diciendo respecto al piloto Gómez Carballo y cómo, bueno, pues esa conjunción de realidades y zonas oscuras, ¿no? Y en ese sentido, sí, motivado, avanzo un poco, ya lo dejo ahí, os comentaremos más adelante, disculpad por la extensión. Conocéis a Tato Cabal porque estuvo aquí con la novela de Enrique, La forma del mundo, creo que se llama,
Y en base precisamente a, a ese encuentro que tuvisteis, Tomás, generado siempre por nuestro querido Javier, y a esa manera de mirar dual, ¿no? De Magallanes Elcano, se está ya desarrollando un elemento que no va a ser la serie, que hay muchos apuntes tomados, pero sí va a ser una cosa pequeñita, una cosa teatral. Estamos con el texto, no queremos avanzar más, quizá me estoy precipitando y Tato me pueda dar una colleja si sabe, pero bueno, tengo mucha ilusión. Principalmente somos muy conscientes que hay que llegar al 30 de septiembre, eso es un poco bárbaro, pero se puede hacer, al 30 digo, al principios de septiembre. Y bueno, la cosa pues es, Tato es un tipo que tiene la cabeza bien amueblada y todo lo que tenemos avanzado es toda esa gran documentación, ese gran bagaje que también Javier tuvo en una charla la oportunidad de conocer un poco más, más cercano, ¿no? Porque cuando vino por aquí, por Madrid, generé, fue un poco la motivación. Oye, y si en vez de tanto follón, que es una serie con todo lo que supone, Jesús sabe perfectamente, hacer una cosa pequeñita, más doméstica, pero que realmente sí se atenga un poquito más a esta narración de la historia, que cada vez que me asomo aquí me parece una aventura tan fascinante como para hacer un montón de tramas y subtramas, pero una narración teatral tiene sentido también. Entonces, lo dejo aquí porque quizá en el siguiente encuentro pueda decir algo más, ya con el permiso de Tato, y después de haber leído lo que ya se está escribiendo. Entonces, bueno, pues tenemos mucha ilusión. Son dos personajes y son dos personajes que, en los que creo que os vais a sentir reflejados también. No solamente el tema que nos junta, sino la manera de tratarlo. Gracias a todos por hacerlo posible. Ya está, es eso nada más. Muy bien. Vamos a ver qué sale de aquí. Yo no me atreví a desvelarlo, pero algo os dije al principio, pero bueno, ya Enrique, que ha sido el promotor y el que ha hecho saltar la chispa, y efectivamente estuvimos complotando, ¿no? Si se puede decir, en un restaurante, además, que os aconsejo a los que estéis en Madrid, un restaurante que está frente al Palacio de Hielo, con un nombre Minotauro, anotarlo porque merece la pena, y un poco de ahí se fue avanzando también este proyecto, que a mí me parece fantástico y que ojalá, pues no, ojalá, no, seguro, yo ya lo veo ya el teatro y veo ya los actores representando a estas dos fuerzas de la naturaleza, Elcano y Magallanes. Y bueno, llevamos ya más de 2 horas de emisión. Francisco quiere decir algo. Francisco Mellén o Francisco Moreno. Oye, Javier, solamente... Paco, adelante, sí. Solamente una cosa. Se presentó el otro día en la Casa de Asia el libro de Juan Carlos Rey, Las fortalezas de Tidore, de las Molucas. No sé si lo veis ahí. Sí, lo vemos. En edición bilingüe, algo sensacional, muy bien ilustrado, y estuvieron presentes también el director de Casa Asia, Emilio, nuestro amigo Emilio, y después a su vez estuvieron los 2 autores, bueno, 2 de los 3 autores del libro, que fue Juan Carlos Rey y Ocampo. Y falta también el italiano, que faltó a la presentación. Nada más. Pues muchas gracias, Paco, por el apunte. Efectivamente, Juan Carlos hoy no se ha podido unir, no sé, es otro de los asiduos, y también Campo, que también se nos ha unido en muchas de las tertulias. Pues muchas gracias. Y nada, emplazaros para el próximo primer sábado de junio, en el que tendremos a Manuel Lourenço. Muy interesante también va a ser esta tertulia, y cerraremos el curso con José María Vega, que nos hablará en esa transversalidad, que yo creo que es una de las riquezas de las tertulias,
sobre los temas médicos, sobre el escorbuto, las enfermedades dentales, las enfermedades diversas que podían afrontar nuestros héroes. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias en particular a Tomás y, en fin, ya no le felicito más porque ya se nos acaban los adjetivos, ya directamente va por defecto. O sea, ya Tomás, aunque no te digamos nada, sabes que te felicitamos por defecto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias.